Buen día muchachos, el día de hoy vamos a realizar el ensayo de límite plástico. Este ensayo está regido por la norma INVIA 126. Para empezar, los materiales que necesitamos es una base en acrílico, varias espátulas tanto de 2 pulgadas como de 1 pulgada, necesitamos una balanza y la muestra que preparamos para el ensayo de límite líquido, que por acá la tenemos. La idea de este ensayo es averiguar características de nuestro suelo. Vamos a determinar cuál es el límite de plástico y el índice de plasticidad de nuestro suelo, ¿listo? Entonces, para empezar, nos dice la norma que debemos hacer unos rollitos con el suelo del límite líquido que ya habíamos preparado con anterioridad. Vamos a tomar una porción y vamos a enrollarlo con los dedos. Si nosotros nos fijamos, en este caso la muestra está muy húmeda porque se pegan los dedos y hacer el rollo es prácticamente imposible. Entonces, lo que nos dice la norma es que en este caso, cuando el suelo está demasiado húmedo, lo que debemos hacer es secarlo. Para esto, pues vamos a mezclar con la espátula hasta que veamos que el punto tenga la suficiente consistencia para poder formar un rollito con los dedos sin que se nos peguen las manos, ¿listo? Entonces, después de un buen rato de estar mezclando, pues vamos a empezar a notar que se empieza a secar la muestra. Ya después de secado va a tomar una consistencia más o menos como esta, que en este caso podemos formar un rollito con facilidad. Nos dice la norma que estos rollos deben ser de 3,2 milímetros, es decir, 1/8 de pulgada. Listo, no nos habla de una longitud específica con la que debemos trabajar. Entonces vamos a empezar a formar el rollito. La idea es que cuando se empiecen a formar roturas en el rollo, que ya sea imposible formarlo sin que se parta el suelo, en ese punto estamos en el límite plástico. Por acá tenemos una guía. Tenemos en el laboratorio este alambre que tiene precisamente 3,2 milímetros de ancho y esto lo podemos tomar como una guía del grosor de cada uno de nuestros rollitos. ¿Listo? Como pueden ver, ya hemos formado un rollo aproximadamente de 3,2 milímetros y vemos que no se presenta ningún cuarteo, lo que significa que aún está muy húmeda para el límite plástico. Entonces, nuevamente lo que hacemos es enrollarlo todo, volvemos a formar un círculo, una bolita con esto para secarlo y lo aplastamos con los dedos entre el pulgar y el índice y el corazón. Todo esto con el fin de secar la muestra. Entonces volvemos a tomar una pequeña parte y volvemos a formar el rollo. Y realizamos el procedimiento nuevamente y nuevamente hasta que se empiecen a presentar cuarteos en nuestro suelo. Entonces, después de un tiempo de secado y de volver a hacer ese proceso, de otra vez tomar, formar el rollo, de esta manera se va a ir secando. Y vamos a presenciar que ya cada vez es más difícil formar los rollitos, cada vez la plasticidad del suelo es menor. Entonces, en este punto en el que vemos que los rollitos no se pueden formar bien y que empezamos a ver estas grietas a través del suelo, si se pueden ver acá, y entre más intentemos hacer el rollito de 3,2, pues se va a empezar cada vez más a agrietar, hasta el punto de que no se puede realizar el rollito porque se parte totalmente. Este es el punto que se denomina el límite plástico, ¿listo? Entonces, de cada uno de estos rollitos que nos pase esto, lo vamos a poner en un recipiente. Para esto, acá tenemos nuestro recipiente, lo ponemos en la balanza, lo taramos para que queden ceros y no nos tome en cuenta el peso del recipiente y colocamos nuestra muestra dentro. Lo ideal es que sea mínimo 6 gramos de muestra para tomarle la humedad, como ya se les ha explicado anteriormente. Entonces, esta muestra la vamos a poner al horno y vamos a determinar el peso final, que acá tomamos el inicial, que en este caso es de 4,8, tocaría completarlo hasta 6 gramos, ponerlo al horno a 110 grados, 110 más o menos 5, por aproximadamente 16 horas y
tomar después del horno la masa final y ahí vamos a tener nuestro porcentaje de humedad en el límite de plasticidad. El índice de plasticidad sería la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Buen día muchachos, el día de hoy vamos a estar realizando el ensayo de límite de contracción. Para este ensayo está regido por la norma INVIA 127. Para este ensayo los materiales que requerimos son una probeta, un embudo, esto es mercurio, vamos a necesitar un molde para contracción, vamos a necesitar un recipiente, uno de vidrio y un enrasador y la muestra que preparamos para límite líquido. Listo, espátulas de 2 pulgadas y 1 pulgada. Entonces, para empezar con el ensayo, nuestra muestra debe ser la que se utilizó para el ensayo de límite líquido para facilitar la realización de la probeta. Entonces vamos a rellenar este recipiente para contracción con la muestra. La idea de esto es hacer una probeta, rellenarla y determinar cuánto se contrae la muestra después de retirar toda la humedad. Entonces vamos a empezar por pesar el recipiente. Vamos a tarar para que la balanza no tenga en cuenta el peso del recipiente, sino únicamente el de la muestra. Vamos a empezar a aplicar poco a poco nuestra muestra. Vamos a llenar aproximadamente la tercera parte y vamos a compactar de esta manera. Esto con el fin de que la muestra no quede con burbujas de aire en el interior, sino que se expanda por todo el recipiente. Terminamos de llenar el recipiente y nuevamente dejamos caer varias veces de esta manera para eliminar los vacíos dentro de la muestra. Eliminamos el sobrante, enrasamos y nuevamente vamos a tomar la masa. Entonces en este caso nos da 30,6 gramos, 30,59, que esta sería la masa únicamente de la muestra dentro del molde con la humedad del límite plástico. ¿Listo? Esta muestra se debe poner al horno entre 16 y 20 horas, entre 16 y 24 horas, para eliminar toda la humedad que tenga. ¿Listo? Entonces, después de este procedimiento, esto se nos va a convertir en algo como esto, que sería más o menos como quedaría la muestra. Entonces, como ven, quedaría una muestra mucho más pequeña. Esto es porque se contrajo la muestra de suelo al perder la humedad. Entonces, precisamente lo que vamos a medir es el volumen final de esto. ¿Listo? Nosotros para empezar, vamos a utilizar el mercurio. Importante para esto usar implementos de protección personal. Vamos a agregar el mercurio en el recipiente de vidrio. Y enrasamos. Esto con el fin de que no quede ninguna burbuja de aire, ningún vacío entre el mercurio y el recipiente. Y vamos a medir con ayuda de la probeta cuánto es el volumen de este recipiente de vidrio.
En este caso tenemos aproximadamente 39 mililitros. Ya teniendo este dato, vamos a devolver otra vez el mercurio y vamos a hallar el volumen de nuestra muestra contraída. Entonces, igualmente vamos a colocar el recipiente de vidrio, lo llenamos a ras Esta vez eliminamos el sobrante y para hallar el volumen de la galleta la vamos a colocar sobre el mercurio. Como vemos, va a quedar flotando. Vamos a enrasar nuevamente, pero ahora con la muestra sobre el mercurio. Y ahora el volumen que vamos a hallar es el volumen que se salió de la muestra, que se salió del recipiente, porque este volumen va a ser el volumen que tiene la galleta como tal, que tiene la muestra. Aproximadamente entre 8 y 9 mililitros, como podemos ver. Este sería el volumen final de nuestra muestra después de contracción, después de ponerla al horno. Para hallar el volumen antes de contracción debemos hacer el mismo procedimiento, pero con el molde vacío. Entonces para esto colocamos nuestro molde, ya después de secada va a quedar el molde totalmente limpio. Vamos a agregar igualmente mercurio. Y con ayuda de nuestra probeta vamos a hallar el volumen inicial que tenía nuestra muestra de suelo antes de contracción. Que sería aproximadamente 19 mililitros. Y en este caso, todos estos datos del volumen inicial, el volumen de contracción, nos servirían para hallar 4 cosas. Una es el límite de contracción, la relación de contracción, el cambio volumétrico de nuestra muestra y para finalizar la contracción lineal de la muestra. Buen día muchachos, el día de hoy vamos a estar realizando el ensayo de compresión inconfinada. Está en la norma Envías 152, allí pueden encontrar todo el procedimiento y todos los materiales que se van a requerir. En resumen, sería una balanza, vamos a necesitar un calibrador, también una base de acrílico, vamos a necesitar una muestra, en este caso es una muestra inalterada. Esta fue extraída con un tubo Shelby y también espátula. Entonces vamos a proceder. Primero vamos a emparejarlo, por decirlo así, emparejar la muestra para que quede lo más paralelo posible. Vamos a realizar la toma de las dimensiones de nuestra muestra. Vamos a tomar el diámetro y la altura. Entonces para esto tomamos un diámetro superior y uno inferior y se tomaría el promedio entre estos dos. Entonces en este caso 60 milímetros por arriba y 58.5 abajo. También tomaríamos la altura, en este caso sería de 69 milímetros. También vamos a tomar la masa de nuestra muestra, en este caso 375 gramos, y vamos a proceder a colocarla en la prensa multiusos
que es la máquina que va a determinar la resistencia máxima a la compresión que tiene nuestra muestra de suelo. Esta prensa la llamamos prensa multiusos porque funciona para varios ensayos. Esta parte de la que estamos haciendo el día de hoy, que es compresión inconfinada, también puede realizar el ensayo Marshall y el ensayo SBR. Debemos verificar que nuestra máquina esté totalmente nivelada. En el caso de no estar nivelada, podemos graduarla con estas tuercas de acá. Vamos a dejar lo más cerca posible nuestra base de la muestra. Esta máquina nos va a mostrar por medio de un software que ya lo verán, nos irá recolectando todos los datos a medida de que la práctica se vaya realizando y nos va a graficar también estos datos. Nos va a dar la gráfica de fuerza, desplazamiento en milímetros y la fuerza en kilonewtons. Entonces, en el momento en que la fuerza deje de subir y empiece a caer, es en el momento en que nosotros sabremos que nuestra probeta ya falló, porque ya deja de dar una fuerza, una resistencia ante la fuerza de compresión a la que lo estamos sometiendo. Entonces vamos a iniciar con la práctica. Como verán, en el software nos pide varios datos que requiere la máquina para iniciar el ensayo. Vamos a colocar solo por el día de hoy los que únicamente requiere la máquina. Entonces coloquemos el ensayo, coloquemos el ensayo número 1, muestra 1, peso del molde, volumen del molde, colocamos que es compresión inconfinada. Vamos a llenar también el diámetro, que el diámetro nos dio de 6 centímetros, es decir, 60 milímetros. La altura, que nos dio de 71 milímetros. El peso de la muestra, que eran 362 gramos. Y el recipiente número 1. Entonces ahora sí vamos a iniciar con la práctica. Iniciar. Como vemos en el software, acá empezamos a ver un puntico a la izquierda en el punto 0, que es que está empezando a graficar los datos la máquina de por sí. Este es el software de Pinsuar, pero también nos da un Excel en el que también nos estará graficando. Y acá se están tomando los datos. Entonces acá están los tiempos a los que se debe tomar cada uno de los datos. Entonces 0, 0,5 minutos, 0,10 minutos, como ven, se van tomando los datos cada vez que pasa el tiempo transcurrido que nos da a la izquierda. Estos tiempos también están dados en la norma. Y como vemos en la hoja 1, se nos está mostrando la gráfica. Vamos viendo cómo aumenta el esfuerzo respecto a la deformación unitaria de nuestra muestra a medida que le estamos sometiendo a compresión. Y en el software también vemos que está aumentando la fuerza. Podemos ver en el software también, en la parte izquierda, nos muestra la fuerza que está realizando la máquina en este momento en kilonewtons. Podemos ver la compresión en milímetros, lo que ha alcanzado a realizar la máquina en compresión. En este caso ya vamos en 2,58 milímetros, es decir, lo que ha alcanzado a presionar la muestra. Vemos también el tiempo transcurrido y el esfuerzo y la velocidad con la que estamos trabajando. La velocidad en milímetros por minuto en la que se está moviendo la máquina, en este caso es la base inferior la que está subiendo y la que está presionando contra la base superior la muestra, entonces se está comprimiendo de abajo hacia arriba. El ensayo termina en el momento que falle la probeta o cuando termine todos estos tiempos, hasta 10,8 minutos, y hasta que se hayan tomado todos estos datos y se haya formado completamente la gráfica. Entonces, pasando los 10,8 minutos finales del tiempo que nos da la norma, tenemos este resultado. Como vemos, falló totalmente la probeta y vemos acá muy claramente las grietas que se presentaron y la forma en la que se presentaron, que fue algo diagonal al área transversal de la muestra. Y como vemos en el software, podemos ver cómo fue aumentando la fuerza a medida que se le aumentaba la fuerza de compresión y a medida que se iba deformando. Entonces tenemos la deformación en el eje X y tenemos la fuerza en el eje Y. Entonces vemos cómo aumentó la fuerza y a medida entre más se deformó fue cayendo la fuerza con la que resistía la probeta. Entonces, como vemos, al final hubo una total caída y ahí es donde vemos que falló nuestra muestra. Para finalizar, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra muestra
Después de analizar cómo fueron las grietas y qué tipo de falla tuvo, y tomarle la humedad, como ya se les había explicado anteriormente. Es decir, vamos a tomar nuestra muestra y vamos a colocarla en un recipiente y vamos a llevarla al horno a 110, más o menos 5 grados, aproximadamente entre 16 y 20 horas, dejando lo menos posible en la máquina. Y con esto vamos a tener la humedad que tenía nuestra muestra en el momento del ensayo. Y con estos datos pues ya tendríamos el ensayo completo de la resistencia por compresión o compresión inconfinada de nuestra muestra de suelo.